Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy, Sobre la Mesa, martes de Washington, y no podía llegar en mejor momento. José Nadal Power y Federico de Jesús, nuestro corresponsal en la capital federal. Ambos estarán con nosotros para discutir todos los temas acerca de Puerto Rico y su relación con Estados Unidos, por supuesto. Ese tema que hasta nos divierte, supongo yo. Hoy se está discutiendo un proyecto de ley o varios proyectos de ley que podrían estar presentándose en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara Federal, para adelantar el tema de la estadidad para Puerto Rico. ¿Qué probabilidades, qué posibilidades tienen esos proyectos? Sobre eso vamos a estar hablando con nuestros dos expertos en temas federales. Además, otro que se ha convertido en colaborador ya frecuente, periódico, regular de este espacio, el doctor Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, estará aquí con nosotros en Sobre la Mesa. Y Olvin Valentín, comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana. Créanlo o no, todavía hay temas irresueltos acerca de las elecciones de noviembre del 2020. Sí, está el pleito de Manuel Natal contra Miguel Romero, que todavía tiene vida. El tribunal apelativo lo regresó al tribunal de primera instancia, dijo que se había notificado correctamente al alcalde y que debía proceder ese pleito. Está también el caso de Guánica, que yo no sé cómo es posible que ese de Guánica todavía esté dando tumbo. La Comisión Estatal de Elecciones certificó ya que el candidato independiente, el candidato por nominación directa, conocido como write-in, digamos, en Puerto Rico, Edgardo Cruz Vélez, fue el que recibió más votos. Y de ordinario en los procesos electorales en Puerto Rico, el que saca más votos es el que gana, es el que resulta electo, es el que juramenta como alcalde, como legislador, como gobernador. Bueno, pues allá en Guánica las cosas se hacen de forma distinta, por lo visto. Vamos a ver qué cree Olvin Valentín sobre todo esto que está sucediendo en el ámbito electoral en Puerto Rico. Y como todos los días, café en mano, Yolanda Vélez Arcelay estará aquí con ustedes y conmigo. Un gran lujo, un privilegio para discutir todos los asuntos de hoy, 16 de febrero del 2021. Estoy como los que siguen escribiendo 2020 en los cheques hasta el mes de julio. 16 de febrero del 2021, son las 8:11 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. De paso, los que todavía estén escribiendo 2020 en los cheques, yo creo que los bancos les dan un tiempito, un par de semanas, quizás un mes. Pero yo creo que si usted todavía está, como yo, escribiendo 2020 en un cheque, pues ya es posible que le sea devuelto. Así que cuidado con eso, no se vaya a quedar usted atrasado en sus deudas por cometer un error como el que yo acabo de cometer. Bueno, les prometí a principios de este año 365 días de noticias positivas. Ayer Yolanda me sacó en cara que no había traído una noticia positiva. Ella sí trajo una. Así que creo que mantenemos nuestro récord ininterrumpido de noticias positivas durante este año. Hoy traigo yo una. El turismo local, por lo visto este fin de semana largo, tuvo un importante repunte tanto en la playa como en la montaña. De paso, yo les puedo decir, yo no sabía que iba a tener tantos días libres de mi day job. Y fue tarde, o sea, fue ya a mitad de la semana pasada que intenté, al darme cuenta que sí, iba a tener 3 días sin trabajo, intenté buscar una habitación de hotel, Airbnb, un VRBO, algo para poder quizás desconectarme de la zona metropolitana, desconectarme de aquí de Santurce por unos días,
junto con la familia. Y bueno, fue muy difícil, bueno, al punto de que decidimos hacer un staycation, o sea, quedarnos en la casa y aquí mismo un poco vacacionar, desarrollar nuestras actividades en torno al hogar. Y no me sorprende esta noticia, porque es que yo, como les digo, intenté ya la semana pasada y estaba casi todo lleno. Y es lo que reseñan los dueños de distintos hospedajes, que además, hay que hacerlo constar, están llenando sus instalaciones también por el hecho de que han reducido la capacidad, el aforo de estas facilidades. Uno de los que he citado en un artículo hoy en el periódico El Nuevo Día, en la sección de negocios, dice que su hospedería está a un 77% de su capacidad acostumbrada y con esas limitaciones pues alcanzó el 99%, casi 100% en cuanto a la tasa de ocupación. Así que esas son noticias bien positivas. El periódico El Vocero también reseña que las ventas de San Valentín fueron positivas y que el comercio está esperando y anticipa números positivos hasta el verano, apoyado en las ayudas federales. Tenemos que recordar que por ahí es muy posible que vengan $1,400 adicionales por persona. Todo el que haya recibido los $600, es muy posible que reciba otros $1,400 de parte del gobierno federal como parte del plan de estímulo económico para paliar la crisis económica, la recesión, la depresión, dirían algunos, que provocó la pandemia y que sigue, por supuesto, ocasionando la pandemia en la medida en que no se ha podido controlar todavía el contagio por el COVID-19. Así que esas son noticias positivas para el sector privado, para el comercio al detalle en Puerto Rico. Yo solo levantaría bandera, de nuevo, el que quiera usar ese dinerito como lo quiera usar, como yo, por ejemplo, que me hubiese gustado irme a un hotel este fin de semana pasado, pues que lo haga. Pero que en la manera y en la medida en que ese dinero lo usen de ciertas formas, pues cambia el impacto económico que eso vaya a tener en el país. Si usted ese dinerito lo usa en comercios locales, ese dinero va a circular más en nuestra economía, va a tener un impacto más importante en nuestra economía. Si usted ese dinero decide ahorrarlo, si ese dinero decide invertirlo, de paso, para quienes tengan 2 hijos, estén casados, de pronto van a recibir $1,400 por 4. Y eso es una cantidad ya significativa de dinero que podría incluso ser suficiente para una inversión. Nada, que lo piensen, que no piensen de esto simplemente como maná caído del cielo y es momento de consumirlo, sino que ahí hay unas oportunidades. Y yo regreso siempre al caso de este joven que montó una heladería virtual con los $1,200 del año pasado, o sea, con menos dinero del que alegadamente esperan los puertorriqueños en los próximos meses. Montó una empresa. No es juzgar a nadie por sus decisiones con su dinero. Esto es su dinero. Que haga lo que usted entienda. Pero infórmese y tome una decisión a partir de toda la información disponible sobre lo que podría ser el uso que usted le dé a ese dinero. Además, en otras noticias, y ya quizás apartándonos un poco de las noticias positivas, hay 2 cosas interesantes hoy en los periódicos que quería comentar. Primero, en materia electoral, y como les mencioné en la introducción del programa, vamos a estar hablando, dialogando hoy con Olvin Valentín, comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana. Hay una propuesta que hoy publica el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en el periódico El Nuevo Día y que ya anteriormente Pablo Hernández Rivera había también publicado esta misma propuesta, que de paso no es de ninguno de ellos dos, es una propuesta que se está discutiendo en muchos lugares en Estados Unidos y a nivel mundial. Es algo que se usa, por ejemplo, en Australia, por poner un ejemplo, que es una alternativa a la segunda vuelta. Hemos discutido en Puerto Rico, particularmente
a partir de las últimas dos elecciones, la de 2016 y la de 2020, acerca de la necesidad de buscar la forma de que las decisiones electorales sean un mejor reflejo de la voluntad de una mayoría dentro del país. ¿Por qué? Bueno, porque en la elección del 2016 sale electo Ricardo Rosselló con 42% del electorado puertorriqueño. Quiere decir que un 58% del país, aproximadamente 59%, estaba en contra de la elección de Ricardo Rosselló, pero como esa masa de electores no podían consolidarse en torno a una alternativa, pues gana el que saca una pluralidad, no una mayoría. Y así por el estilo, en el año 2020 la situación se agravó. Pedro Pierluisi es electo gobernador de Puerto Rico con solamente 32% del electorado. Quiere decir que ya un 68% del electorado puertorriqueño desde el primer día estaban situados en oposición a la figura del gobernador electo válidamente, electo legalmente. Nadie cuestiona que él fue electo según las normas establecidas por nuestra Constitución y por las leyes de Puerto Rico. Pero, pensando en el racional de una democracia donde se supone que gobierne la mayoría con unas limitaciones constitucionales para que esas mayorías no causen y no abusen del poder contra las minorías, pues partiendo de ese racional democrático, nos hemos estado cuestionando en Puerto Rico si no hace falta una segunda vuelta. La segunda vuelta es muy fácil de explicar. La segunda vuelta simple y sencillamente es si un candidato no saca más del 50% de los votos, los dos que más votos hayan sacado, en este caso serían Charlie Delgado y Pedro Pierluisi, irían a una segunda vuelta electoral en un día distinto. Incluso se haría posiblemente una campaña adicional. Y en esa segunda ocasión serían electos o sería electo el candidato que más votos saque de entre dos, que en teoría entonces sacaría una mayoría. Ahora, hay unas consideraciones constitucionales cuando uno considera esa posibilidad, porque nuestra Constitución establece que todos los puestos son electos por mayoría en un día, el día de las elecciones generales. Entonces, esta propuesta que hoy publica Aníbal Acevedo Vilá, anteriormente había publicado Pablo Hernández Rivera, plantea un sistema esencialmente de segunda vuelta o de segunda alternativa el mismo día de las elecciones. ¿Cómo funciona? Bueno, si hay 3 candidatos para un cargo público, usted, en vez de votar solamente por uno de esos candidatos, usted votaría por los 3. Y en lugar de simplemente marcar una X, usted marcaría un número. O sea, está José, está Jorge y está María. Y usted prefiere a María. Esa es su alternativa número 1. Pues usted marca el número 1 debajo de María. Y su segunda alternativa es Jorge. Usted marca el 2. Y el que menos le gusta es José. A José usted le pone un número 3. Si María saca 50% más 1 de los votos que le marcaron el número 1 a ella, ella es la alternativa número 1, la preferida de más de un 50% del electorado puertorriqueño o de donde sea, ella resulta electa. Pero si por el contrario cada uno de los candidatos saca, digamos, María saca 40, Jorge saca 40 y José saca solamente 20%, pues José se elimina y los que hayan votado, los votos de José, ¿verdad? Los que hayan votado por José, se ve entonces cuál es la segunda alternativa de esos electores. Y esos votos entonces se añaden
a los votos de Jorge o de María y acaba siendo uno de los dos electos por más del 50%. Es una propuesta ingeniosa, es una propuesta que se ha utilizado en otros lugares, es una propuesta que en teoría debería promover más consenso entre los electores, que podría promover coaliciones, que podría promover alianzas. Y yo creo que es algo que deberíamos estar considerando, como también hay muchas otras propuestas que se discutieron tanto después del verano del 19 como después de las elecciones del 2020, que yo no estoy viendo movimiento en la legislatura de ninguno de los sectores para que se comiencen a considerar propuestas para enmendar la Constitución. Yo mismo lo traje aquí la semana pasada en cuanto a la elección de Néstor Alonso. Néstor Alonso fue electo, fue acusado por los federales, renunció, ahora hay una vacante a un puesto por acumulación y ese puesto le pertenece, en teoría, le pertenece, esa es la expresión que se utiliza, al PNP. Pues yo creo que una de las cosas que deberíamos en Puerto Rico eliminar es ese sentido de pertenencia de los partidos políticos hacia puestos públicos, puestos que no deberían pertenecerle a un partido, puestos que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Bueno, pues eso se requeriría para cambiar eso, para que esa vacante entonces pueda aspirar cualquier persona a llenarla y pueda haber una elección realmente general para sustituir a la persona que ocupe esa vacante. Eso requeriría una enmienda constitucional. Se ha hablado mucho sobre lo terrible que resulta el hecho de que un gobernador o un candidato de un partido saque 42% de los votos, como pasó el cuatrienio pasado, pero que a su vez en la legislatura ese mismo partido logre acumular más de 2/3 partes de los escaños. Entonces, no hay proporcionalidad, no hay verdadera representatividad de la diversidad del pensar ideológico y político de los puertorriqueños. Bueno, pues esa es otra cosa que también hay que comenzar a atender por la vía legislativa. Así que creo que es importante que estas propuestas se comiencen a flotar y creo que es importante que la legislatura, particularmente los partidos, en este caso de la mayoría popular y los partidos de minoría en la legislatura, comience realmente a presentar estas ideas, ya no solo en el ámbito de las ideas, sino en el ámbito también legislativo y legal, para que comencemos realmente a perfeccionar un sistema que evidentemente en este momento está roto. Y yo no soy de los que cree, y con esto termino, yo no soy de los que cree que la Constitución es perfecta. Ninguna Constitución es perfecta. La Constitución es producto de un momento histórico, producto de un grupo mayormente de hombres de cierta clase social en cierto momento en la historia del país. Yo creo que llegó el momento de considerar alternativas para que esa Constitución vaya cambiando, vaya perfeccionándose, vaya mejorándose, vaya haciéndose más democrática y más justa. Y qué bueno que comience la discusión esta semana cuando precisamente honramos a muchos de esos próceres de aquella época. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelá y mucho más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arcelay se une al equipo de Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Armando. Saludos a todos los que nos escuchan y nos siguen por internet. Ah, caramba, tuve que correr. Tú no sabes, aquí hay que saltar vallas. Yo sé que el parking, para los amigos que nos están escuchando, hay que caminar desde el parking, que es la parte posterior, hasta llegar a la avenida Chardón. Sí. Y correr y tener suerte de que nadie esté pidiendo el elevador antes que tú, porque solamente cabe una persona. Hasta el cuarto piso para llegar aquí y que el iraquí te abra en tiempo récord y tú llegues y te sientes y limpies y higienices toda la zona. Así sí, tú haces tu despojo.
Sí, claro, claro. Por eso, entonces yo aprovecho cuando dice, me voy a la pausa, pero yo de verdad tengo ahí condiciones atléticas. Te digo, corro literalmente. Bueno, nada, saludos de verdad, Armando. Bienvenido nuevamente aquí, Yolanda. ¿verdad? Este Oye, espacio. Uh-huh. Tenemos mucho tema. Sí, hay no mucho. sé si quieras comenzar por el Departamento de Educación, que se ha calentado eso con uno de los senadores. Sí. Yo te diría uno de los senadores más conciliadores. Yo conozco a Henry Newman, senador del Partido Nuevo Progresista por el Distrito de San Juan. Es una de esas personas. Yo cada vez que me lo encuentro, digo esto antes de la pandemia, él me abraza. Es un tipo bonachón, es un tipo que no está buscando controversias con nadie. Uh-huh. Pero de pronto ha salido a decir que Elba Aponte no tiene las cualificaciones necesarias para ser secretaria de Educación. Algo tiene que haber pasado ahí para que él diga algo. Esa figura, o sea, si hubiese sido cualquier otro senador, un Tomás Rivera Chats, bendito, eso uno dice, ya Tomás le está empezando a serruchar el palo a Pierluisi. Claro. Henry Newman, ¿qué tú crees que pasó ahí? Pues mira, precisamente me alegra que hayas tomado este punto como inicial, ¿verdad? Porque anoche lo tuvimos en el programa que participo por las noches, ¿verdad? Y él, con mucha diplomacia, pero muy firme, dijo que Elba Aponte no puede contar con su voto porque él cree que no es la persona indicada para imprimirle liderazgo, firmeza y, ¿verdad? Toda la energía que se necesita en un momento tan importante para el Departamento de Educación. ¿Y apuntó algo en específico para que él haya llegado a esa conclusión o es simplemente la totalidad de los...? Fue muy breve, pero él había hecho expresiones en la mañana, en otras estaciones también, y había dejado ver que, bueno, aparentemente el desempeño de Aponte en las vistas que tuvo en la Cámara de Representantes, ¿la interpelación? Pues no le dieron muy buena impresión. Okay. Y claro, yo puedo entenderlo porque lo hablamos el día de ayer aquí. Yo creo que Elba Aponte puede ser una gran educadora en el plano como maestra. Mi mamá es maestra, yo jamás pensaría que puedo dirigir el Departamento de Educación. Jamás, ¿verdad? Aunque tenga doctorado, sabe, vamos. Pero es que tú administrar el departamento más complejo que tiene en este momento, el reto más grande en este país, en medio de una pandemia no vista a nivel global, ¿verdad? En muchas décadas. Entonces, tú plantearle que en tiempo récord establezca un plan de apertura y claro está, pues ella puede ser muy bien intencionada, pero le estamos pidiendo demasiado. Y sospecho que si Newman ya dio el paso para ser vocal en decirlo, me imagino que la delegación PNP, que es minoría ahora mismo en el Senado, debe estar evaluándolo y imagínate tú los demás grupos, el de mayoría que es el Partido Popular y las minorías, Movimiento Ciudadano, Victoria Ciudadana, y PIP y Proyecto Dignidad, dudo que le vayan a dar el endoso. O sea, sospecho que el gobernador va a tener que hacer algo porque lo triste y complejo de esto es, Armando, que hemos perdido 38 días, 40 y pico de días ya, ¿no? 38 era el día que fue a la vista de interpelación, pero lamentablemente, vamos, que quién sabe si se ha echado por la borda un tiempo valioso en la vida de nuestros niños, porque estamos contra el reloj. En devolverlos a la escuela, devolverlos de un modo seguro, con un plan coherente y en una estructura que sea segura también. O sea, de verdad, yo creo que va a estar bien cuesta arriba la fecha aspiracional que había establecido como meta el gobernador del 3 de marzo. No, y el problema ahora es, Yolanda, también que en el caso de Elba Aponte, si Henry Newman, que es un senador PNP, eso es lo que te dice digo, que no puede votarle a favor. Si esos son los que lo van a defender dentro del Senado, que están en minoría. Pero no solo eso, que entonces los senadores populares y los otros senadores de minoría, quizás con la excepción de Vargas Vidot, que él se siente un poco más libre de tomar sus determinaciones sin ataduras políticas, pero los otros partidos no pueden entonces hacer menos que uno de los senadores del PNP. O sea, ¿quién? La delegación del Partido Popular entonces va a ser la que apoye la designación de esta persona cuando un
senador PNP que de ordinario no se mete en controversia, ya dijo que él no puede votar a favor de ella. O sea, el Partido Popular se va a echar a Elba Aponte a sus hombros. A defender lo que no Y va a defienden ni cargar los... con ella, con sus luces y sus sombras. Imposible. O sea, ya hoy Pierluisi debería estar retirando ese nombramiento. Yo creo que va a ser bien cuesta arriba si no lo está evaluando ahora y tiene que moverse rápido porque tiene que buscar ahora y yo sé que debe haber personas capacitadas. Quizás lo que me preocupa aquí es que haber pasado todo este calvario, ¿no? De todo este mes y pico, ahora quizás personas capacitadas que quizás tuvieron inclinación en algún momento a ser evaluadas puedan echarse para atrás en un momento como este. Y yo no quiero pensar que la subsecretaría asume entonces ahí el departamento. O sea, tendría que asumirla Yolanda. Héctor porque Joaquín ahora Sánchez, el excomisionado del PNP. Yo tengo que preguntarle a Orville Valentín ya mismo, cuando venga, ¿verdad?, la entrevista con él, ¿qué piensa de esa posibilidad? Porque eso sería asumir por carambola diseñada, por carambola diseñada el liderato del Departamento de Educación. Y ayer yo te lo preguntaba y decía, ¿tú crees que de verdad era ella la primera opción de Pedro Pierluisi cuando la colocó allí? Yo creo que lo era, pero era, de nuevo, una figura para complacer a ciertos sectores y el poder realmente iba a estar en manos del subsecretario. Y entonces Elba Aponte se convertía en una especie de pararrayo, en una portavoz, pero realmente no tenía el poder ejecutivo dentro del departamento. Ahora lo que va a suceder, Yolanda, es que de pronto Elba Aponte, el gobernador, va a tener que retirar ese nombramiento. Ahora ya estamos en la sesión, por tanto no puede haber un nombramiento en receso. Correcto. No puede y la persona que se va a quedar de secretario va a ser Héctor Joaquín. Entonces, esa es la carambola que te hablaba. Pero yo no creo que sea, yo honestamente no creo que ese haya sido el plan. Yo creo que esto le va a traer más problemas a Pedro Pierluisi porque de pronto Héctor Joaquín va a ser no solamente el que está detrás del trono maquinando, ahora va a ser el que está sentado en el trono, aunque sea meramente un regente. No, es terrible. Entonces la percepción del país, porque el gobernador podrá decir, y esa fue la palabra que usó, que esto es un bochinche. Él podrá decir eso, pero la percepción afuera es que el gobernador le dio un premio al que lo colocó en la fortaleza porque Pedro Joaquín Sánchez estuvo en el terreno de combate electoral defendiendo los votos de Pedro Pierluisi, lo coloca en una posición segundo al bate en el Departamento de Educación y en lo que ponen a una persona, primero que la encuentran, si no es que la están buscando ya, porque si Elba Aponte va a salir, me imagino que tomará días, yo no sé si ella va a renunciar o a pedir que retiren su nominación o qué. No sé qué va a pasar en estos días, pero son cruciales. Y si ya Newman dio un paso, es lo más seguro que es cuestión de horas, si no es ya, que la delegación del PNP debe estar y sería bueno como punto de búsqueda de reacciones de los periodistas, buscar cuál es la posición oficial de la delegación del PNP ahora mismo con Elba Aponte en el Senado, donde nominan y confirman. Y ver qué pasa en las próximas horas. Pero lo terrible es que en medio de esta batalla que se preveía, estén los niños ahora en un terreno mirando lo que pasa entre los bandos, etcétera, dentro del PNP. Entonces, yo creo, Yolanda, que hay algo más detrás de todo esto que quizás nosotros todavía ni entendemos. Tú mencionas el tema del premio político a la persona que hizo que el gobernador llegara a su puesto. Yo recuerdo cuando Aníbal Acevedo Vilá, Aníbal José Torres fue nombrado el primer secretario de la gobernación de Aníbal. Y él fue nombrado ahí, y no creo que yo esté revelando ningún secreto de Estado, él fue nombrado ahí porque Yossi no era confirmable en ningún otro puesto. Político. En un gobierno compartido. Oye, no es que Yossi no fuera una persona muy capacitada, conciliadora. Estaba muy identificado con la contienda electoral. Pero él estaba tan identificado con la cosa partidista después de ser secretario general del partido durante un año eleccionario, y en ese momento el PNP dominaba Cámara y Senado,
que a él lo nombran a la Secretaría de la Gobernación para precisamente darle un rol protagónico importante como un gran aliado del gobernador, pero que no requiriese la confirmación del Senado. Entonces, yo pensaría que una figura como Héctor Joaquín posiblemente lo llevarían a la fortaleza, a la Secretaría de la Gobernación, quizás a la subsecretaría de asesor. Ahí el gobernador tiene pleno dominio para nombrar y para despedir al que él quiera sin que te intervenga una legislatura del otro partido. Pero que lo haya colocado en la Secretaría de Educación, a mí me parece que eso va más allá de un premio. Hay un diseño ahí, hay algo que el gobernador quiere que esta persona haga en el Departamento de Educación. Bueno, pero mientras eso está pasando, que es terrible, porque vamos, que la gente no para de pensar en este asunto. Esta mañana escuché una entrevista que le hizo Julio Rivera Saniela al alcalde de Yabucoa, y es una de las constantes que a mí me preocupan, porque esto enlaza con la pandemia y la atención de salud. Y es que el Departamento de Educación, pues obviamente si abre el 3 de marzo, se tiene que tener en consideración, él estaba hablando de que en Yabucoa una niña de 5 años, dice el alcalde de Yabucoa, contagió como a 11 o a una decena, a 15 mejor dicho, 15 personas dentro de su núcleo familiar, porque era una niña que tenía portador, era vector, ella llevaba el virus, pero no tenía síntomas y contagiaba a 15 miembros de su familia. Si se abren las escuelas, él reclama que debe hacérsele la prueba a los niños continuamente, un sistema continuo de pruebas, y que se debe cambiarle el orden de las vacunaciones y dejar de desistir de las vacunaciones a los maestros para vacunar a las personas mayores, que son muchos de ellos cuidadores de niños, como yo te he comentado la semana pasada. Yo creo que de verdad aquí hay cosas pasando. El día de anoche, el doctor Cabanillas trajo un punto, y escuché que la doctora Cardona rápidamente pues trajo la posición del Departamento de Salud. Anoche también el Departamento de Salud y Fortaleza pues contradijeron al doctor Cabanillas, que es una persona con mucha credibilidad, pero el argumento me suena lógico y trae algo que tú mencionaste. Tú diste el otro día que estábamos 2-1 con una cifra, ¿verdad?, en aquel momento que deben haber variado en términos de vacunación, que habían como unas 600,000 vacunas que habían llegado supuestamente a Puerto Rico, y solamente se había vacunado la mitad de la población. No lo dije yo, Yolanda, estaba en un artículo del periódico. Yo lo y recuerdo que analicé. Recuerdo que al día siguiente la ex subsecretaria, la doctora Cardona, que está a cargo también de las vacunaciones, aclaró sus números y se parecían... Estaban bastante parejos la llegada con las vacunaciones. Yo te envié los números. Pero anoche Cabanillas dijo, mire, el CDC ha reportado que Puerto Rico han entrado 706,000 dosis y que hay 382,000 vacunados. Solamente estaríamos hablando de menos de la mitad. Y entonces lo que dice Fortaleza, lo que dice Mellado, lo que dice Cardona es que el portal del CDC reporta el envíos de vacuna a Puerto Rico que no han salido todavía, que hay unos 90,000 en desfase, y que también esto se agrava con el hecho de que no han ingresado, puede ser ya la persona estar vacunada y no se han ingresado los datos de esas personas porque tardan en reflejarse aquí. Yo tengo miedo y preocupación. Yo espero que esta sea la verdad, porque este país está tan cargado de tanta suspicacia, ¿no?, con los suministros, etcétera. Pero lo que me preocupa a mí es que si tomamos como buena la versión de la doctora Cardona y todo, y el Mellado, y que si no se ingresa la información a tiempo, la información de cómo va vacunación, o sea, administración de la vacuna, puede percibirse o las autoridades, en el momento en que está tan competido el reclamo de la vacuna, creer que aquí en Puerto Rico estamos arrastrando los pies, porque parecería que nosotros solamente vacunamos la mitad y estamos arrastrando los pies en el proceso de vacunación. Y lo que yo no entiendo, Yolanda, de paso, Luisito Herrero, en que es la que hay aquí en Radio Isla, es otra persona que le ha estado dando seguimiento a este mismo tema por ya varias semanas. Lo que yo no entiendo es por qué el gobierno espera a que haya el cuestionamiento. ¿Por qué no se sientan a hablar con los CDC? ¿Por qué no hacen una conferencia de prensa y explican esto y dicen, mire,
Vamos a explicar la diferencia entre estas estadísticas y estas son las más actualizadas. Estas son hasta el minuto en el que estamos hablando. Entonces tú anticipas ese problema, tú anticipas la explicación y de esa manera tú evitas los cuestionamientos, las teorías de conspiración y yo no entiendo por qué el gobierno no hace eso, se sienta a hablar con los medios, se sienta a hablar con los CDC. Porque tenemos el mismo mal, somos lentos actuando y me preocupa. Yo lo que creo es que es importante que se refleje vacunación hecha, o sea, administrada vacunación que se refleje. Traten de reclutar gente y que entre en los datos. ¿Por qué? Porque hay una competencia a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial por esas vacunas. Tú no puedes parecer que eres lento y moroso, porque después si ven que es lento o se refleja lentitud en las estadísticas, te quitan los envíos y se los mandan a otro. Tienes que tener cuidado. Si en Estados Unidos ven que en Puerto Rico hay 300,000 vacunas que todavía no se han utilizado, de pronto para la semana próxima alguien va a decir, espérate, pues aguanta. ¿Sabrá Dios si el retraso vacunas a Alabama? ¿Sabrá porque en Dios Puerto el Rico retraso todavía no que han usado las 300 que tienen? ¿Sabrá Dios si el retraso en el envío a Puerto Rico se debe a que no reflejamos lo que estamos haciendo? No lo dejamos ver estadísticamente y ellos creen que nosotros no estamos usando las vacunas. Mira, vamos a pensar que eso es así, pero hace falta que le metan el chambón, ahora digo yo, y que le pongan y que ingresen esos datos para que no nos quiten las vacunas y se las envíen a otra jurisdicción. Es bien importante. ¿Tú sabes lo que hace falta de verdad, Yolanda? Hace falta que alguien con credibilidad nos diga eso. Yo espero. Yo si fuera... Te digo algo, yo creo mucho en la doctora Cardona. Me parece una persona seria. Yo si fuera... yo entiendo, pero yo si fuera Mellado, yo me sentaba antes de que se vaya Fabiola Cruz. Yo me sentaba con Fabiola Cruz y le decía, Fabiola, yo quiero que tú audites esto y que tú le informes al país cuál es la realidad de esto. Está nuestra versión, está la versión de los CDC. Claro. Y si resulta que Fabiola Cruz dice, mira, ustedes tienen razón, la doctora Cardona, el doctor Mellado, pues fabuloso. Se crecen ellos también. Claro. Pero con tanta suspicacia que hay, tanta preocupación, tanta demanda por la vacuna. Correcto. Y tantos casos que uno ve como, de nuevo, tengo que insistir en esto, el cabildero y la asesora legal del Colegio de Médicos, que ya están vacunados. Y hay muchos adultos mayores que no lo están. Pues entonces, con todo eso que está pasando, el gobierno tiene que buscar la forma de rápidamente amarrar esto, crecerse ellos, crecer su credibilidad, buscando una persona con la confianza del pueblo para validar la información. Y si no agilizan la entrada de los datos, que es bien importante, entonces se va a reflejar lo que observa a un médico como Cabanilla, que vive aquí, que tiene cierto nivel de conocimiento de lo que está pasando aquí en Puerto Rico, que su percepción cuando vio los datos es que Puerto Rico solamente vacuna 54% por cada 100,000 habitantes, mientras que Arkansas solamente, nada más que tiene una población similar a Puerto Rico que vacuna 80% por cada 100,000. O sea que nosotros estamos morosos en comparación con Arkansas o con Texas, que el 90% por cada 100,000 están siendo vacunados. O sea, si no estamos entrando los datos mientras Arkansas y Texas lo están haciendo, la percepción afuera es estamos atrás y no merecemos que nos manden un envío porque no lo estamos usando. Cuando hay tanta necesidad y el mismo CDC está tratando de diluir o de alargar el periodo entre una dosis y la otra para complacer la carencia de vacunas a nivel de los Estados Unidos. Tú sabes, viste lo que señala el CDC, que es muy político, está pidiendo que se alargue o está señalando que hay una ventana de 42 días para vacunarte entre una dosis y la otra, mientras que los fabricantes FDA y la comunidad científica dicen no, son 21 o 28 días y un margen de 4 días en cada dosis, ¿verdad? Pero a mí me preocupa eso, o sea, le estamos dando armas al CDC para ser tacaños con nosotros. Peligroso, yo creo, no hay duda. Totalmente de acuerdo, Yolanda. Vamos a ver, yo te digo, la credibilidad, y esta semana lo planteaba Benjamín Torres Gotay en una de sus columnas en el periódico El Nuevo Día, y creo que no es el único en decirlo, pero la credibilidad de los funcionarios en el manejo de algo tan complejo
como una pandemia que requiere de una... Tú estás poniendo tu vida, la vida de tus padres, la vida de tus abuelos, la vida de tus hijos y nietos en manos de las autoridades salubristas del país. Tú estás aceptando que te inyecten algo extranjero a tu cuerpo para atender una pandemia. Claro. Y para que eso funcione, la gente tiene que tener confianza en esas autoridades y en esas figuras. Y yo creo que cada vez que hay un cuestionamiento, pues eso se lacera. Claro. En detrimento de la salud pública. Mira, el doctor Ibrahim Pérez me texté, me dice que eso mismo pasó con las vacunas. La morosidad nuestra con las vacunas hizo que... Con las pruebas. Las pruebas. Tuviésemos que entonces salir al mercado, buscar a cualquier loco que entregara vacuna cuando pudimos haber sido más diligentes. Pero ¿y qué cree Ibrahim? ¿Él cree en los datos de los CDC o cree en los datos que ofrece y la explicación? No, simplemente me coincide con nuestra argumentación de que hay que apresurar el paso en entrar los datos de cuántas personas están siendo vacunadas. Mira, algo positivo, y es que, digo, no es para que nadie se duerma, pero a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud dice que de enero a estos días se redujo a la mitad los contagios, o sea, el ritmo de contagio. Estamos hablando de que de enero para acá, eran 5 millones, ahora son 2.6 el ritmo de contagio a nivel mundial. Semanales. Correcto. Semanales, por semana. Y eso es, bueno, por lo menos es optimista, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Todavía se están contagiando 2.5 millones de personas, pero y muriendo. Antes se estaba contagiando 5 millones de personas a la semana. Así que eso es una señal al final del túnel allá. La curva está mejorando. Correcto. La curva está ahora lo que hay que manejar son esas variantes, que sigo leyendo muchas cosas que son medio parapelos acerca de las variantes y cuán rápidamente el virus puede estar mutándose. Sí. Precisamente por situaciones como estas de querer extender el periodo entre una primera dosis de la vacuna y una segunda. Pero fíjate, rápidamente, un infectólogo me comentaba que el debate mundial es si alargar el periodo para que por lo menos tenga la mayor cantidad de gente tenga una dosis como mínimo, o si concentrar que todo el mundo tenga las dos dosis y que sea solamente un mínimo de personas las que las tengan. Ese es el gran debate entre salubristas y científicos. Pero Fauci dice que eso de ponerle la primera y no tener la segunda podría incluso ser peor, porque entonces el virus muta. Como que aprende a lidiar con los pocos anticuerpos que... Digo, estoy aquí sobresimplificando esto. Sí, yo te entiendo. Pero que aprende a lidiar con los pocos anticuerpos que tiene. Es como una batalla, una pelea es como los antibióticos. Si tú dejas de rompes el ciclo, lo haces más fuerte Exactamente. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con Martes de Washington con José Nadal Power y Federico de Jesús aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Radio Isla 1320. Titulares. Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Salud completa el ciclo de vacunación contra el COVID-19 en unos 100,000 puertorriqueños. Sigue viva la pugna por la alcaldía de San Juan entre Manuel Natal y Miguel Romero. El apelativo ordena a primera instancia atender el caso. Autoridades presentan cargos contra hombre por agredir en el rostro a su expareja consensual en Ponce. Se jubila del Tribunal Federal la jueza Carmen Consuelo de Cerezo. En el mundo, tormenta invernal deja al menos 2 muertos en Texas. Soy José Luis Renta. Usted escucha Radio Isla 1320 y radioisla.tv, la hora 9:01. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, me acabo de enterar del retiro de la jueza Consuelo Vargas de Cerezo, a quien yo aprecio, estimo y distingo en ese tribunal. Viuda del querido amigo Benny Frankie Cerezo, la jueza Consuelo
Vargas fue una consecuente y consistente jurista, y me pareció que era importante que, aunque sea unos segundos, le dediquemos a esa figura que presidió el Tribunal Federal y que pues ella lideró el proceso contra Filiberto Ojeda, que ejerció su propia defensa en aquel caso histórico en el tribunal cuando el Tribunal Federal estaba en el viejo San Juan. Y ella pues siempre fue una mujer muy, muy valiente, digna, así que me parece que es excelente que ahora se pues disfrute del tiempo valioso. Yo sé que no va a ser un retiro, sino me imagino que publicará memorias y estará muy activa, así que aporte y siga aportando a la sociedad puertorriqueña. Saludos a Jorge Dávila, que anda por ahí, que está saludando. Bueno, amigos, tengo ya localizados, ubicados, ¿no? Con grillete electrónico y todo, a los amigos Federico de Jesús, así como José Nadal Power. ¿Cómo están? Saludos. Saludos, Yolanda. Saludos. Bueno, hay mucho material, yo no sé ni por dónde empezar, pero quisiera dedicar un par de minutos a Federico antes de que me hagas un informe, que me digas, porque te citaron el día de ayer en el periódico El Nuevo Día como portavoz de este grupo que le está recordando a Biden su compromiso, particularmente con la auditoría de la deuda. Y en momentos cruciales que Puerto Rico está renegociando su deuda. ¿Cómo estás, Federico? Dime, háblame, cuéntame. Pues gracias, Yolanda. Saludos, José. Pues sí, como parte de unos esfuerzos que comenzaron, como hace año y medio, Pau for Puerto Rico, que es una organización con la que yo colaboro, que incluye grupos de la diáspora, grupos hispanos, grupos como el Center for American Progress, Hispanic Federation, el Sierra Club y otros, para recordarle a Biden que él prometió pues auditar la deuda y recomendar los mecanismos que algunos expertos han dicho que hay una oficina que es como una Contraloría de Auditoría de Impuestos, que es una oficina dentro del Departamento del Tesoro, que potencialmente pudiera hacer esa auditoría. Y también recordarle que él tiene el poder de despedir a Justin Peterson por los conflictos de intereses de representar a todos esos fondos cobertura y otros bonistas que obviamente son parte de las negociaciones que él está liderando como parte de la reestructuración de la deuda. Y el tema de la ley 154, que el Tesoro tiene también que intervenir ahí para darle certidumbre a la situación fiscal y de inversión en Puerto Rico. Sí. Así que hay muchos temas urgentes y esperamos que todo pues revuelva alrededor del Task Force, que se espera que lo restablezca pronto el presidente Biden. Estuvo pues, básicamente inoperante durante la administración de Trump. Y esperemos que le den el personal, el presupuesto para que pueda llevar a cabo pues, esa labor. La diáspora tiene un papel muy importante y es muy poderosa en términos políticos. Pregunto, ¿ha habido alguna respuesta a ese pedido de tu organización? Que es evidente que es una sombrilla de diferentes organizaciones, ¿no? Sí, pues como te dije, pues, es parte de varias conversaciones. Estos temas algunos se han traído en reuniones privadas, otros pues simplemente pues se incluyeron en ese memorando. Le estamos dando tiempo de nuevo a que establezcan el Task Force y tomen sus decisiones, y queríamos pues ser parte de ese esfuerzo de influenciar el proceso, dar unas recomendaciones, y le vamos a estar dando seguimiento para pues contestar preguntas y asegurarnos de que tengan toda la información para que puedan implementar algunas de esas recomendaciones, y recordarle también que es parte del compromiso que él hizo de convocar a por ejemplo, las representaciones de las distintas opciones de estatus para un proceso vinculante en el Congreso, y también una recomendación que viene desde la época de Obama de crear una comisión bilateral entre Estados Unidos y Puerto Rico para estudiar asuntos económicos, porque aparte del huracán y pues todos los asuntos de desigualdad de programas de salud y otros, pues Puerto Rico necesita reencaminar su economía para poder pagar la deuda y echar la isla hacia adelante. Definitivo, ese es el motor, o sea, dejar de seguir en la rueda de abajo, siguiendo la saga y teniendo por lo menos nuestras propias herramientas. Te pregunto, antes de pasar a José, porque está pendiente lo de la posición del gobierno federal desde Trump, que no ha sido, que yo sepa, no se ha echado hacia atrás, en cuanto a oponerse al SSI, al Seguro Social Suplementario, que está precisamente, ya mismo hay una audiencia. ¿Qué ha pasado con el gobierno federal y la oposición heredada
en esta administración de Biden que se ha comprometido con todo lo opuesto. Pues muchas personas le han hecho la petición directamente a la Casa Blanca de que retiren la apelación en el Tribunal Supremo para el caso de Baello, del FSI. Todavía Biden no lo ha hecho. Que yo sepa, el Tribunal Supremo todavía no le ha dado el certiorari a este caso. Yo creo que le están dando tiempo a la administración de Biden que decida cómo manejarlo. Y eso definitivamente es algo que Biden, pues, de nuevo, prometió, y sería mucho más fácil quitar esa apelación que conseguir los miles de millones de dólares en el Congreso por sí solo. Así que yo creo que es algo que él va a tener que atender, pero todavía no ha decidido que se resuelva por la vía judicial y no por legislación, porque ya por la vía judicial están adjudicando a Puerto Rico antes de que el Supremo tome deliberación sobre esto. No hay duda. Y tendría que haber una asignación congresional, pero obviamente también la decisión judicial ayuda muchísimo. Muy bien, muy bien. Vamos a José. Saludos, José. Saludos, Yolanda, saludos. Bueno, Yolanda, me quiero unir a lo que dijiste de la juez Cerezo, Vargas de Cerezo, y recordar que ella fue la primera juez mujer hispana en presidir en todo el sistema judicial, cuando la nombra el presidente Carter, y luego también en presidir, ¿no? En un tribunal. ¿Sí? Correcto. Ese detalle, gracias por recordármelo. Yo que soy la feminista del grupo se me ha olvidado, pero qué bueno que me lo recuerda. Mira, yo estuve vi parte y leí la entrevista que le hicieron al gobernador Pedro Pierluisi, Anxious TV de HBO, y enviaron un grupo aquí, le hicieron una entrevista y él anticipó que para el mes de marzo va a haber un proyecto de estatus, según Jennifer González, con un apoyo considerable pues para apoyar lo de la estadidad para Puerto Rico. Me llama la atención algo que dijo el gobernador, ¿verdad? Y es que el Congreso está moralmente obligado a responder, y yo creo que sí, está moralmente obligado, hace rato que se le pasó, de responder y de comprometerse a una solución descolonizadora. Pero me gustaría tu opinión sobre esto, sobre los nuevos acontecimientos para marzo. Pues mira, de nuevo, yo siempre pues he criticado estos intentos de imponer la estabilidad a Puerto Rico, primero porque distraen de los objetivos que sí son alcanzables ahora mismo, que serían de beneficio para todos, que es lo que estaban hablando ustedes del Seguro Social Suplementario, el tema de los fondos Medicaid, más la reconstrucción, ¿no? Los que lleguen finalmente, pues los fondos para reconstruir a Puerto Rico tras los estragos de los huracanes. Entonces, se mete el tema del estatus y nuevamente las energías se canalizan hacia eso por parte del gobierno y olvidan las cosas que pueden beneficiar a la gente inmediatamente, incluyendo los incentivos industriales que Biden prometió para crear empleos. Fíjate que siempre los proyectos de algún modo intentan favorecer la estabilidad. Nunca es un proyecto, vamos a hacer un plebiscito con las alternativas y que el Congreso diga que está dispuesto a aceptar y que no, para que la gente pueda escoger. Siempre hay alguna artimaña para que sea la estabilidad la única opción pues para la gente. Y eso pues lo hace además antidemocrático. Pero José, perdóname, ¿verdad? Yo sé que en el caso del Partido Popular tiene una situación, por ejemplo, Nidia Velázquez tiene una propuesta, habla de un método procesal que sea con fórmulas descolonizadoras. Entonces, Tatito Hernández, que en esta ocasión se le tengo que dar un poco, ¿verdad?, el punto, él dice, bueno, pues debemos decidir rápido que cuál es la posición del Partido Popular con ese proyecto, pues porque, no se pueden quedar eternamente en el limbo. Entonces, ¿qué es lo que van a defender, verdad? Los estadolibristas y el PPD. Van a defender la fórmula tradicional que ya dijo el proyecto de Nidia Velázquez que no va a ser incluido, una fórmula que tiene que ser descolonizadora, no puede ser el ELA tradicional. Entonces, Charlie Delgado dice, sí debemos, es verdad que podemos apoyar la parte procesal, pero que vamos a defender más allá de la cuestión procesal. Tiene que defender algo. ¿Cuál va a ser la posición del PPD o qué tú crees que debe ser la posición del PPD?
Bueno, la ruta no la diseñó ya, yo creo, la delineó la propia juez Sotomayor en el caso último de Aurelius, en su opinión concurrente, si no me equivoco fue. Ella básicamente establece lo que debe ser la teoría constitucional de Lela y lo plantea como una opción constitucional legítima. Cuando el proyecto de Nidia, que creo que es el gran error, establece esto de no colonial, si la intención es excluir el ELA, pues el resultado va a ser que va a ganar la estabilidad, porque las otras opciones son pues de total soberanía para Puerto Rico, con o sin tratado con Estados Unidos. Y de nuevo, es un proyecto que va a acabar pues con la estabilidad ganando, porque se excluyó a Lela de la papeleta. Eso lo planteó el propio Aníbal Acevedo Vilá en una columna en el Miami Herald la semana pasada. Él demostró los números de las encuestas que él mismo hacía para su campaña. Cuando tú sacas a Lela de la papeleta, que tiene casi un 40% de apoyo todavía, ¿no?, entre los puertorriqueños, pues obviamente va a ganar la estabilidad. O sea, hay que plantear una alternativa para que la gente diga, mira, hay una manera de estar asociado a los Estados Unidos y recibir beneficios sin ser Estado, siendo puertorriqueños. Ese debe ser el mensaje y lo único, a mi juicio, que puede proveer eso a Puerto Rico es el Estado Libre Asociado, que no tiene que ser como está. O sea, que ustedes preferirían que Nidia Velázquez enmiende e incluya el ELA nuevamente dentro de esas fórmulas para solucionar el problema de estatus. Yo preferiría eso, que ese proyecto cuando entonces se vuelva a presentar permanecer con lo mismo, para eso no hacemos ni siquiera consultas, porque estamos en el ELA, ¿no? Y bueno, el país tiene problemas. No hay nada malo en consultarle a la gente, ¿no? De hecho, yo iría por la ruta de las Marianas del Norte, que son un ELA, pero tienen una cláusula de mutuo consentimiento. Ya el Congreso hizo eso en una ocasión y no hay ninguna para no aceptar eso para Puerto Rico si la gente lo desea, y es una manera de fortalecer no el estatus de Estado Libre Asociado. Bueno, pero tienen que apurarse los populares, porque se le está yendo el barco, están pasando acontecimientos y en lo que deliberan, ya para qué, como dicen, ya, vamos, se pueden volver, y como diríamos, insustancial su posición. Ahora, hay una cosa que me gustaría preguntarle a Federico, porque es llamativo, de la entrevista que Pedro Pierluisi hace, admite que el gran reto, uno de los grandes retos y el desafío grande es que la población hable inglés, reconociendo que 2/3 partes no hablan inglés. Yo creo que es más todavía, pero bueno, vamos a concederle ese número. Y en el momento en que en Estados Unidos hay 13 republicanos que han revivido el tema de llevar el inglés como idioma oficial. Estados Unidos no tiene al inglés como idioma oficial. ¿Cómo lo ves, Federico? Pues mira, yo creo que aquí hay dos cosas que cohabitan. Por un lado, tienes el movimiento en Estados Unidos a favor, ¿verdad?, de Black Lives Matter, en contra de Trump, en parte por sus ataques a las minorías y a la diversidad racial en los Estados Unidos. Y por lo tanto, pues hoy día plantear que, pues, como Puerto Rico es un país latinoamericano, una nación caribeña con su propio idioma, que eso debería ser un impedimento a la estabilidad, aunque todavía sigue siendo un factor, pues no es muy elegante decirlo en sociedad hoy en día en Estados Unidos por todos esos factores. Sin embargo, varios estados, incluyendo Nuevo México y otros con poblaciones grandes hispanas antes de hacerse estado, fueron requeridos de cambiar todos sus sistemas al inglés antes de ser admitidos. Y la gente dice, bueno, pero los estados tienen la soberanía de poder decidir qué idioma escoger. Sí, pero en el proceso de incorporación del territorio incorporado, de no solamente tener que pagar impuestos, el Congreso en el Enabling Act te puede requerir cambiar el idioma, y la realidad es que no hay ningún estado, ni Hawái, ni Nuevo México, ni nadie, ni Texas, que tiene las cortes, el sistema educativo y de gobierno de diario en otro idioma que no sea el inglés. Sin duda, no hay Federico. Me llama la atención que el propio Pierluisi plantea que Puerto Rico sería el primer estado hispano punto, ¿verdad? Y entonces, en un momento, entonces él dice que el mensaje de que Estados Unidos está abrazando la diversidad, sería, ¿verdad? Puerto Rico se convertiría en una especie de
de mensaje de que Estados Unidos está abrazando la diversidad, pero él lo trae como si fuese algo en el vacío y las fuerzas supremacistas están instaladas en el Congreso con ese proyecto del inglés. Está la Marjorie Taylor Greene, está el Gomer que, bueno, pues de mayor rango, ¿verdad? Y están en la Comisión de Recursos Naturales, la que justamente atiende el asunto del estatus de Puerto Rico. Pero no solamente los republicanos de derecha, violentos, cortistas, trumpistas, los mismos demócratas cuando hablan de la reforma de inmigración, de las primeras cosas que dicen es que los inmigrantes tienen que aprender inglés y coger clases de asuntos cívicos de Estados Unidos, integrarse y asimilarse, usan esa palabra mucho. De hecho, el Departamento de Homeland Security en la Oficina de Ciudadanía tiene un programa de asimilación y de integración. Y eso tiene que ser parte de la estabilidad, porque ha sido parte de pluribus uno, no es de todos uno. Estados Unidos no es Canadá, no es España, no es un país multinacional, eso es lo que sería si Puerto Rico fuese Estado. Y si me permiten un minuto, yo sé que este debate ha seguido del proyecto de Nidia Velázquez. Yo estoy en completo desacuerdo con mi amigo José. Yo creo que el Partido Popular ha apoyado fórmulas de estabilidad asociadas que no son coloniales y no territoriales. De hecho, Charlie Delgado y Aníbal, cuando corrieron, apoyaron el proyecto de Nidia. El Partido Popular se opuso al proyecto Young porque describía a Lela como territorio, y decir ahora que quieren defender una fórmula territorial, pues es anacronista y nadie en el Congreso lo defiende. Y de hecho, de nuevo, en el pasado el Partido Popular se oponía a estos proyectos porque defendían, porque mencionaban que él era un territorio. Entonces ahora le estamos reclamando a los aliados de ese partido que defendían esas cosas, que porque incluyeron un territorio, entonces ahora hay que boicotear. La realidad es que en Washington hay solamente dos opciones: es o la estadidad la trágala, o el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, que incluye otras opciones. Y de nuevo, eso no excluye que una fórmula como en el pasado se ha propuesto de Estados Unidos asociado fuera de la cláusula territorial esté incluida, que no necesariamente sea la independencia, pero estar en un mundo después de promesa, cuando nos quitaron las peleas de los gallos, cuando hay una junta no electa que decide vetar leyes pasadas por los oficiales electos de Puerto Rico y defender que ese tipo de relación que nos impuso la junta es lo que queremos para el futuro, pues de nuevo, no solamente es anacronista, sino que sea posible legalmente, nadie lo defiende en el Congreso. O sea, que este es el movimiento o el congresista o el grupo de pero creo que me que va a imponer eso. Perdóname, termina Federico y para que entonces José te conteste. Sí, que la teoría de que Lela se puede desarrollar bajo la cláusula territorial no necesariamente es equivocada, pero es que nadie en el Congreso la defiende ni en los tribunales. O sea que, y lo del caso de Sonia Sotomayor era básicamente decir, mira, sí pudo haber una violación al pacto, pero el caso era sobre los nombramientos a la Junta, no era sobre si promesa era constitucional. Hasta ahora los tribunales han sostenido a la Junta. Correcto. Pero termine, perdóname, José, continúa. Sí. No, mira, es que la jueza Sotomayor lo que argumenta es precisamente, valida la teoría de que el Congreso puede renunciar de manera permanente a poderes pues delegados, ¿no? A Puerto Rico, porque el que puede hacerlo todo puede hacerlo menos, al igual que renunció permanentemente a todos sus poderes sobre las Filipinas, pues lo puede hacer parcialmente sobre Puerto Rico. Es la jueza Sotomayor la que plantea eso como algo viable constitucionalmente. No es el Partido Popular ahora. Bueno, pero tanto tú como Hernández Colón y Hernández Mayoral han defendido esa postura. Lo que pasa es que lo que planteo es que el Partido Popular no acaba de definir qué es lo que van a hacer en esta coyuntura, ¿verdad? Entonces, yo sé que tú lo planteaste, pero eres tú y pues claro, pero falta que se exprese la Junta de Gobierno del PPD. ¿Qué va a hacer? Esto que está planteando Federico es un punto muy lógico y a la misma vez pues está la posición de la que se aferra un sector del PPD, como los Hernández, y tú lo has planteado, de que pues la jueza Sotomayor dio la vía para que pues para mejorar el ELA. Pero ¿cuál va a ser la postura oficial del PPD? Ya en marzo hay un proyecto de estatus que se va a presentar en el Congreso. Hay un proyecto de Nidia Velázquez que va a ser enmendado y todavía no oigo nada. Y Tatito Hernández, tengo que decirlo, que en esta ocasión tiene mucha razón. Dice, hay que decidir, tienen que moverse para algún lado o quedarse en el punto de irrelevancia. Por eso, pero si el proyecto de Nidia
a quien quiero mucho, excluye a Lela, Yolanda. Pero es que el resultado va a ser que Federico, va a ganar dale oportunidad a el Federico, a José. Sí, perdona, José. Porque excluye a El Lela. resultado va a ser que va a ganar la estabilidad, porque la alternativa a la estabilidad es, si no usa la cláusula territorial, tiene que ser la cláusula de tratados. Para tú hacer un tratado con los Estados Unidos, tienes que ser un país totalmente soberano, entrar en un tratado internacional. ¿Cómo se le vende eso al elector aquí? No estoy diciendo que es imposible, es una opción legítima, pero dudo que electoralmente eso pueda prevalecer en contra de la estabilidad, y por eso digo que el proyecto de Nidia va a acabar en un triunfo de la estabilidad si se aprueba como estaba originalmente. Bueno, pues es algo que ustedes tienen que decidir, pero que tienen que moverse. No se pueden quedar en la negación. Federico, dale una oportunidad. Washington, splitting hairs, y de verdad que Federico, perdona, abandonaron. Repítelo porque te perdí parte de lo que dijiste para que José reaccione. Pues que no es que la jueza Sonia Sotomayor tenga razón o no. Primero que pues sí, el Congreso puede rehusar los poderes. Lo que pasa es que los poderes que le dio a Puerto Rico no los volvió a quitar con promesa, pero el asunto aquí no es legal, es político. Sí. Nadie en el Congreso defiende esa teoría, y la única que antes lo defendía se dio cuenta que después del proyecto de promesa, que ella misma le votó a favor, eso es insostenible. Si no hay nadie más, principal aliada de Hernández Colón que Nidia Velázquez, y ella ahora mismo sabe que es anacrónico lo que se está discutiendo, José. Mira, de nuevo, el proyecto de Nidia, y lo dijo Aníbal, yo creo, en su columna indirectamente la semana pasada, si excluyes a Lela de una consulta, va a ganar la estabilidad. No hay la menor duda de eso. Y si esa es la intención, bueno, pues está bien, ella está en todo su derecho de apoyar eso. Lo que estoy planteando es que la posibilidad de que Lela se pueda mejorar de algún modo con una expresión del Congreso, con una cláusula de mutuo consentimiento, como ya se hizo con las Marianas, con la posibilidad de que incluso el Supremo pues valide una renuncia permanente de poder, se puede lograr. Yo sé, lo que dice Federico, el Congreso pues aprueba lo que quiera, ¿no? Claro. Y políticamente hay un reto ahí, pero jurídicamente es posible, y si es posible jurídicamente, pues el PPD debe defender eso y entonces comenzar a convencer a la gente en el Congreso de que esa es la alternativa. Pero admito que el PPD no ha sido proactivo en eso, no se ha movido en el Congreso, en Washington. Es una plaza que tiene abandonada, y hay una labor que hacer sin duda, porque si se quedan las cosas como están, esos lenguajes que están surgiendo por ahí, lo que van a provocar es el triunfo de la estabilidad, y eso es lo que a mí por lo menos me preocupa. Qué pena que tengo que despedir esta sección justo cuando se pone bien buena. Pero vamos, lo vamos a seguir tomando porque el tema va a estar discutiéndose hasta marzo, y cuidado sin más porque falta mucho por ahí. Así que le doy las gracias a Federico de Jesús y a José Nadal Power. Y nada, disentir no es desamar. Me gustó mucho esto. Choque de ideas es fascinante para ver por dónde vamos. Gracias a ambos. Nos queremos mucho. Un abrazo. No, el cariño siempre está ahí. Bueno, amigos, nos vamos a la pausa, pero no olviden, tan pronto regresemos, vamos a analizar lo que está pasando a nivel, ¿verdad?, internacional. Ha muerto uno de los presidentes de Argentina más, diríamos, más controvertibles de los últimos tiempos, y hay mucho que discutir sobre Latinoamérica con el profesor, ex rector y catedrático Carlos Severino, y más adelante vamos a estar hablando con Orville Valentín, el ex comisionado, o mejor dicho, el comisionado electoral de Victoria Ciudadana, sobre esta discusión que se ha dado con una decisión del tribunal que es favorable a Natal, entre Nadal y Natal, me quedé confundida, y hablar también de la posibilidad de que el subsecretario de Educación, si de momento se quita la actual nominada, sea Héctor Joaquín Sánchez, incidentalmente. Vamos a hablar de eso. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, es interesante lo que está pasando, ¿verdad? Con la muerte del expresidente Carlos Menem, se reabren temas de mucha complejidad para Latinoamérica. Y quiero el día de hoy discutir algo de esto con nuestro conocedor, obviamente, de la política internacional, el ex rector y catedrático, doctor Carlos Severino. Saludos, Carlos, ¿cómo tú estás? Hola, muy buenos días, Yolanda. Encantado de estar aquí. Gracias y saludos a la red de audiencia. Pues mira, no sé si este plato, ¿verdad? Podemos discutir otros platos fuertes del menú, ¿verdad? Pero creo que la muerte de Carlos Menem viene al pelo. Creo que es interesante. Él gobernó Argentina desde el 89 al 99, una década completa, ¿verdad? Una década. Le llamaban el niño mimado de Wall Street y del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y esto viene al pelo porque como en Puerto Rico estamos discutiendo lo de la deuda, pues ver quizás cosas interesantes en la discusión que podamos generar de esto, que nos puedan servir ¿ves? Para entender nuestro entorno y nuestra situación. Argentina es llamativo porque Argentina en la década de los 50 logró pasar de ser un país deudor a uno acreedor, algo que nunca se había, digo, por lo menos en términos latinoamericanos es difícil que yo recuerde alguna historia similar. Y luego de ese gran éxito, entonces comenzó la debacle. Y me gustaría que habláramos, háblame un poco de la historia de Argentina. Bueno, el tema de la historia reciente argentina, y cuando digo reciente, pues buscando raíces de lo que está pasando hoy, ciertamente en el siglo XX, tenemos un país que a principios de siglo lucía como uno de los países más desarrollados y más portentosos económicamente del mundo, ¿no? Argentina era un gran, con su capacidad de exportación de carnes y de otros bienes, es un país con grandes cantidades genera riqueza. Genera riqueza y a partir de ese momento se dieron una serie de inestabilidades políticas e intersecciones con gobiernos militares, que para que tengan una idea, ¿verdad? Para no hacer el cuento muy largo, desde el principio del siglo XX, el primer gobierno realmente de transición democrática abierta de un presidente a otro, pues ocurre básicamente en los 80, cuando Raúl Alfonsín, que es el primer presidente electo en mucho tiempo en Argentina, luego de la dictadura militar de Videla y los militares, pues cuando le pasa el gobierno precisamente a Menem, que es el segundo apenas en muchísimo tiempo, posiblemente en 50, 60 años, ¿no? Así que Argentina estuvo matizada por distintos intentos de estabilización, por distintos golpes de Estado, por dictaduras militares, es muy típico de América Latina. Pero lo que llama la atención, particularmente en esta época reciente, es que el resultado neto, por lo menos en términos fiscales, de la dictadura de Videla, aquella junta militar nefasta, ¿verdad? Que se puede hablar muchísimo de eso, pero es que cuando los militares tomaron el poder, la deuda externa argentina estaba cifrada en $7,000 millones, y cuando se terminó la dictadura estaba rondando los $42,000 millones, o sea, un crecimiento exorbitante. Eso fue lo que hereda realmente Alfonsín cuando llega en el 83, y a partir de esa realidad, pues aquello ha sido un desastre continuo, intentando volver al camino de estabilizar las finanzas. Con Alfonsín nada más tuvo como siete ministros de economía. Luego de eso, pues su gobierno se agotó totalmente. Es reconocido hoy como ¿verdad? Una figura importante de retorno a la democracia, pero su gobierno económicamente sucumbió en todo ese proceso. Y ahí es que en ese contexto de crisis económica, de endeudamiento, llega la figura de Menem. Y Menem, pues con una trayectoria importante como gobernador, ¿verdad? Que había sido gobernador varias veces de su área
¿verdad? de su región natal en La Rioja, en su provincia, y llega entonces a la presidencia y ya con señas de que había cambiado un tanto su ideología más cercana al peronismo originalmente, y se había convertido en especie de un candidato muy fresco en términos de algunas de sus posturas, y suscribe totalmente lo que se conoce en América Latina y en el resto del mundo como el consenso de Washington, y eso es un concepto muy importante. El consenso de Washington son una serie de políticas que los organismos financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pues se suscriben a ello y recomiendan, una vez prestan dinero, que se hagan esas transformaciones económicas básicamente de austeridad social, de reducción del aparato social de los estados. Básicamente también estamos hablando de reducir los impuestos a las grandes corporaciones, ¿verdad? Y número tres también está las privatizaciones, ¿no? De la privatización. Esos son los tres aspectos fundamentales del consenso de Washington. Y Menem nítidamente se embarca en este proyecto neoliberal, ¿verdad? Económicamente. Entonces, la deuda externa en esos 10 años, lejos de reducirse, pues aumentó 125%. Increíble. Para que tengamos una idea. Aumentó 125%, claro. El gobierno de Menem hizo una transformación importante en el orden de desregular la economía, de privatizar, eliminó los aranceles a las importaciones, y eso causó un boom económico importante también. Bueno, ganó la reelección, la gente lo adoraba. Ganó la reelección, logró muchísimas inversiones. Lo que pasa es que pasa a un momento dado de que estos indicadores que ahora los economistas y otra gente pues le tienden a llamar las estadísticas del bienestar, pero que solamente son de números, el bienestar de números, ¿no? Sí, el desarrollo para claro, unos sectores. Sí, para unos sectores. Entonces tú tienes unos indicadores portentosos de crecimiento del Producto Interno Bruto, tienes incremento de las exportaciones, de las importaciones, todos estos modelos, todos estos indicadores macroeconómicos, pero en el fondo, cuando se habla de bienestar de las personas, pues no. Entonces eso fue lo que causó entonces en la segunda vuelta, la segunda gestión, presidencia de Menem, causó su total, ya la gente pues lo pudo leer, vio lo que estaba pasando y realmente resultó en el fin al cabo una gestión bastante mal vista en lo general. Y sí, ciertamente con este ámbito de haber entregado el país a los organismos financieros internacionales, que fueron los que dictaron la forma y manera en cómo se hace, ¿no? Entonces eso es una gran reflexión. Eso es una gran reflexión porque nos lleva a pensar que este asunto de las deudas externas y de las deudas en sí es un asunto que lo que hace también en gran medida es que le abre la puerta al capital financiero, que cuando una vez le abren la puerta, pues entonces entra y tiende a ser un capital muy agresivo. Recordemos que es un capital parasitario que no produce, solamente vive de rédito de lo que presta. Así que en ese sentido es una fórmula bastante leída, y conjuntamente con las políticas del consenso de Washington y del neoliberalismo, pues en toda América Latina pues pasó una época que precisamente se llamó la época de la deuda externa latinoamericana, que ha sido muy triste y ha costado muchísimo para los países latinoamericanos levantarse de eso. Y Argentina nítidamente en ese sentido. Tú sabes que cuando los herederos después de Menem, o sea, los que vinieron después de la Rúa y todo, que hubo una sucesión de gobiernos que no duraban mucho. Recuerdo cuando ocurre el corralito, el famoso corralito, que tienen que devaluar la moneda argentina dramáticamente, creo que a una tercera parte, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, perdón. Y entonces los bancos cierran para evitar que la gente empiece a sacar, ¿verdad?, el dinero y a enviarlo al exterior. Recuerdo que yo estaba sentada en el café La Bombonera, en el viejo San Juan, y estaba a mi lado Luis Rafael Sánchez.
Yo se lo recordé el otro día y dije, tú no te acuerdas de esto, pero en los 90 estabas tú sentado al lado mío, estábamos hablando, yo estaba leyendo lo del corralito, impactada con lo que estaba pasando en Argentina. Aquí se discutía el tema del corralito y todo lo que pasó en la sociedad argentina. Y él me dice, ¿sabes qué? Temo que aquí nos pase lo mismo. Y sus palabras fueron visionarias, porque efectivamente la deuda, el endeudamiento y venderle el alma al diablo para hacer obras faraónicas provocó que este país ahora estemos como estemos, en precario, tratando de ver cómo le podemos pagar, ¿verdad? Y sin que nos quedemos desnudos en la calle. Pero interesante porque se genera deuda, que la deuda ayuda a desarrollar un país, pero si se genera deuda para correr un gobierno porque ya no puede sostenerse a sí mismo, es la locura. Y nosotros entramos en esa locura porque no teníamos una herramienta de desarrollo económico. Con la salida de la 936 no es que la gente dio, porque vamos, era lo que nos proveyó el Código de Renta Interna de Estados Unidos como herramienta de desarrollo económico, pero tuvo su fin. Y ahí vino, empezó al país a quitársele la alfombra y a enterarse que los grandes dineros que estaban en la banca se estaban esfumando. Y ya no había, el gobierno no podía ser ese motor de operación económica, de construcción y generar movimiento del motor de la economía puertorriqueña, ¿verdad? Definitivamente, al cortarse una fuente importante del motor de desarrollo, pues quedó más claro el asunto. La deuda, pues podemos decirle de alguna manera, la deuda no es un problema en sí mismo, ¿no? La deuda no es un problema en sí mismo. El problema de la deuda es la incapacidad de pagarla. Y cuando tú no no tienes una economía suficientemente portentosa y que las propias políticas que estás instrumentando son políticas que cancelan las posibilidades de consumo y las posibilidades de reinversión y posibilidades ¿verdad? Que queden mayor riqueza, pues entonces se llega a una crisis, que fue lo que pasó en Puerto Rico. Pero, Yolanda, pues la gran reflexión es que vemos este asunto y la proliferación de todo este tipo de quiebras, como también, hay que decirlo de esa manera, como un gran negocio, porque hay una cantidad de elementos e instituciones que viven realmente de esto, desde los fondos buitres, y que es un negocio multimillonario. Que se encargan de comprarle a los que aquí invirtieron, los del patio, los acreedores del patio, hicieron sus inversiones para mantener sus pensiones, etcétera, o mejorar sus pensiones. Cuando viene la crisis de la deuda que Puerto Rico no puede pagar, los fondos buitres le compran lo que tienen para que ellas tengan liquidez, pero finalmente compraron con precio de pescado bombao y ahora quieren cobrar a precio del total del dólar. Ese es el problema. Nuevamente el elemento especulativo, el elemento que crea mucha suspicacia, porque son elementos poderosos que tienen poder de lobby y tienen poder de moverse y establecer política y promover política. Entonces, esa intersección, dejando fuera, ¿verdad?, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, dejando fuera del escenario al capital industrial, que es el que produce, ¿verdad? La gente, para que nos escucha, el que produce riqueza es el capital industrial, pero poco a poco ha ido desplazando el capital financiero en su preponderancia política al capital industrial. Puerto Rico se ha movido de una economía agraria a una economía de manufactura, ¿verdad? Y luego, bueno, trató de ser la cuestión esta de la petroquímica, etcétera, pero después a una economía financiera que no produce, como tú dices, riqueza, sino que es la especulación, algo, es como diríamos, intangible. Y nos hemos quedado ahí sin una herramienta que mueva la economía. Ahora, en Argentina lograron bastante con sus acreedores. El problema fue con los fondos buitres. El problema fue con los fondos buitres, que hicieron totalmente, ¿verdad?, lo que uno ya sabe, porque la experiencia en Puerto Rico y en otra parte recientemente lo llevaron a los tribunales, pero claro, estamos hablando de un tipo de negociación diferente, donde es un país que tiene soberano, un país que tiene se gobierna a sí mismo y tiene capacidad de tener política fiscal y tiene capacidad de tener una política internacional y una membresía con la cual negociar. Y que no tiene que consultar si decide poner una moratoria al pago
Así es. Para nada, y lo ha hecho consistentemente, lo están haciendo ahora, tan pronto llegó este nuevo presidente, Fernández ahora, pues comenzó el proceso de renegociación porque el pasado presidente volvió también a incidir en el mismo problema. Es un mal muy serio en la Argentina, este tipo de y tenemos que preverla, Severino, es bueno ver, cuando veamos la barba de nuestros vecinos arder, tenemos que poner la nuestra en remojo. Ya estamos nosotros metidos en lo de la deuda, tenemos que evitar los errores que han cometido otros países. Y nada, me parece que es importante la aportación que ha hecho hoy, un poco de repasar lo que pasó con Argentina. Así que te lo agradezco infinitamente. Siempre es muy grato, Yolanda, de estar contigo aquí en este espacio. Bueno, ya le escucharon, amigos, a el ex rector Carlos Severino, que es obviamente un conocedor y un estudioso de la situación internacional. Pero ahora volvamos otra vez, aterricemos de Argentina aquí en Puerto Rico y tenemos a nada más y nada menos que al comisionado electoral de Victoria Ciudadana, Orville Valentín. Saludos, Orville, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, Yolanda. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan. Antes de que hablemos de la decisión ayer del tribunal favorable a Manuel Nadal, Natal, que estaba hablando con Nadal y se me enredan las T y las D, Manuel Natal, ¿qué te parece que en el Departamento de Educación ocurra porque por, entre comillas, carambola, la secretaria nominada no sea confirmada o decida renunciar o el gobernador decida retirar su nominación y que quien dirija el Departamento de Educación en estos momentos históricos sea Héctor Joaquín Sánchez? Bueno, yo creo que eso eso es llover sobre mojado, ¿no? Tanto que hemos criticado como país lo politizado que está el Departamento de Educación. Entonces ahora está en esta posición una persona que no puede estar más ligado a la política partidista que un comisionado electoral. Yo creo que pues así no se van a cambiar los problemas que tiene el Departamento de Educación ni el país, pero esos son... Bueno, yo creo que ya se ha hablado de eso bastante. No ha pasado, pero bueno, es necesario que lo observemos de cerca porque hay posibilidades de que esto ocurra si no es confirmada Elba Aponte o si renuncia o si finalmente el gobernador retira su nominación. Pero bueno, ayer ocurrió un nuevo capítulo en la situación de San Juan a nivel electoral. El apelativo resolvió a favor de regresar el caso a primera instancia, ¿es correcto? Eso es correcto. El tribunal determinó que el emplazamiento, o por lo menos la notificación al señor Romero fue correcto conforme a establece el Código Electoral y se devuelve el caso al tribunal de primera instancia para que entonces se vean sus méritos y así pues se pueda darle continuidad a los procedimientos. Pero el hecho es, ustedes plantean que lo medular aquí es que hubo más votación o sea, hubo más votantes que votos, o sea, perdón, que personas con derecho o con votos, que los votos legales que se supone que se contaran. ¿Es así? Sí, es que la situación en la unidad 77 es tan confusa que es hasta difícil de explicar. Uh-huh. En la unidad 77, que es todo lo que recoge Java, los votos adelantados y ausentes, durante meses, ¿verdad?, el país, y ustedes estuvieron cubriendo todas las irregularidades que se vieron en esa unidad. Y entre lo más impresionante fue la cantidad de papeletas uh-huh. que había en exceso a la cantidad de electores uh-huh. Que votaron adelantados. O sea, si votaron X cantidad de electores, había más papeletas que esos electores. O sea, el número de papeletas excede los 6.500, por uh-huh. encima de lo que debía haber a base de los electores votando adelantados. Y eso pues se quedó en el aire, eso es parte de las irregularidades de Java que no se resolvieron. Pero ¿qué podría pasar en el tribunal ahora, el tribunal de primera instancia? Porque el código electoral provee para el remedio que ustedes están pidiendo, una nueva elección en ese precinto, en esos precintos. Bueno, el código no provee remedios en cuanto a eso lo tendría que determinar el tribunal. En el pasado, en casos de impugnaciones, pues el tribunal ha asumido diferentes posiciones. En este caso, el compañero Manuel Natal está solicitando una elección nueva para la unidad 77, porque la realidad es que, Yolanda,
sabemos que hay muchas personas que votaron válidamente y que ejercieron su derecho correctamente de votar adelantado. Pero esa unidad está, digamos, contaminada porque no hay certeza, y esa gran irregularidad de que haya más papeletas que electores, ya eso de por sí mancha la pureza del proceso y no hay una certeza. La gente de San Juan no sabe en realidad si el alcalde que juramentó en efecto tenía los votos y tuvo el apoyo del pueblo, especialmente en esa unidad 77. Y eso es lo que yo creo que debe quedar claro para el municipio de San Juan. Este proceso de una nueva elección de la unidad 77, lo que buscaría sería rehacer este proceso con todos los controles y las garantías de transparencia, y que la gente ejerza su derecho al voto correctamente, y así se sepa con certeza los resultados. Pero Miguel Romero ha señalado que acudiría incluso al Tribunal Supremo. Yo quiero entender, porque claro, los casos van por etapas, ¿no? Y si el Supremo eleva el caso a su consideración, ¿ustedes de verdad tienen fe de que el Tribunal Supremo pida una nueva elección en esos precintos? Pues mira, si Romero va al Tribunal Supremo, sería para el asunto de la jurisdicción, por lo de el alegado lo que él alega de que no se emplazó correctamente. Eso fue lo que él presentó en el Tribunal de Primera Instancia. Entonces se llevó al Tribunal de Apelaciones, y el Tribunal de Apelaciones determinó que el procedimiento que establece el Código Electoral para notificar una impugnación no es el mismo emplazamiento que en un caso ordinario. El Código Electoral establece un procedimiento diferente, especial para este tipo de notificaciones, y el Tribunal de Apelaciones lo que determinó es que en efecto la defensa de Manuel Natal tiene razón en que se notificó a Romero correctamente. Si Romero va a ir al Tribunal Supremo para volver a traer su punto de que se le emplazó equivocadamente, pues le correspondería al tribunal determinar, pero entendemos que tal como determinó el Tribunal de Apelaciones, es bien claro el Código Electoral y el proceso se hizo correctamente. Romero lo que está es evadiendo o evitando tener que enfrentar pues que se lleve a cabo los méritos del caso en el Tribunal de Primera Instancia. Wow, qué complicación. Todavía estamos ya en febrero 16, ¿no? Febrero 16, el 3 de noviembre fueron las elecciones y todavía hay tantos asuntos no resueltos. El caso, esta punga en San Juan, el caso de Guánica, ya mismo le traen a la comisión, porque la comisión está trabajando, ya está publicando anuncios sobre el proceso primarista o para el escaño del representante que pues fue acusado federalmente. Y entonces también hay una consulta en mayo para los cabilderos de la estadidad. O sea, de verdad está complicado la situación para el pedido de ustedes, ¿no? Bueno, yo entiendo que eso no se debe medir en ese término de las complicaciones que están ahora mismo pasando en la comisión, sino en la garantía que el pueblo de San Juan necesita sobre los resultados. Y pues se trabaja. Yo pienso que al igual que el PNP está trabajando su primaria, que es un asunto interno de ellos, y la consulta congresional pues el tribunal debería ordenar una nueva elección de la Unidad 77 de San Juan, y esa se llevaría a cabo con todas las garantías y asegurándose de que se proteja el proceso y no se cometan las fallas que hubo en el caso de la Unidad 77 de San Juan. Bueno, pues nada, estaremos pendientes. Entonces, le agradezco a Orville Valentín por su disponibilidad para aclararnos lo que ocurrió ayer con el tribunal y la decisión a favor de Manuel Natal. Amigos, vamos a estar pendientes a esta situación, y yo tampoco estoy muy clara de qué pasó con Guánica. Allí como que la cosa como que no nos quedó muy clara. De todos modos, nos vamos a la pausa y en breve regresamos con Mili Méndez.